El extraordinario. Extraordinario. Ven, hijo, súbete los pantalones que se te ven los calzoncillos. Profe, pero entonces, ¿el asesino embalsamó el cadáver? Parece que no. Lo que hizo fue comprar muchos algodones en una farmacia y así le quitó toda la sangre al cadáver. Mirad, si queréis haceros una idea de cómo eran las farmacias hace un siglo, aquí, en Rambla de Cataluña, tenemos 3. Venid, vamos a verlas. Yo tengo que ordenar la casa. Aquí tenéis la farmacia Sanchis. ¡Cómo mola! Es un edificio neogótico construido en 1898 y mirad, el tirador de la puerta es una serpiente. ¡Hala! ¡Qué serpiente más guapa! Y fijaos lo que hay dentro. Mirad esos botes blancos que hay en las estanterías de madera. Parecen frascos de alquimistas, ¿verdad? Y son exactamente iguales que los que tenía el fundador de la farmacia en 1900. Hostia puta, qué antiguo. Y además, venid para acá, venid. Esta es la farmacia Rambla Bolós. Asomaos y fijaos en la decoración. Es del año 1902. ¿Y estos cristales llenos de dibujos de colores? Son vitrinas artísticas. Y subid la cabeza para arriba para ver las pinturas murales que tienen en el techo y mirad ahí los azulejos de caoba. Las farmacias de antes son mucho más bacanas que las de ahora. ¡Buah! Mucho más. Y tenían un nombre muy gracioso. Las llamaban boticas. Venga, y ahora venid para acá, que todavía quiero enseñaros una más. Da igual. A ver, atended. Esta es la farmacia Rambla Cataluña, que en los tiempos en los que ocurrió el crimen se llamaba Bota y Baltà. Anda, en el techo hay una pintura de una mujer y muchos niños que parecen angelitos. Sí, es una gran pintura al óleo que representa la farmacia y la química. ¿A qué es bonita? En esta farmacia nos podemos imaginar mejor cómo era la vida a finales del 19, porque es un establecimiento de 1895. Y para los que os gusta el arte, os diré que es de estilo modernista y podéis verlo en los azulejos y los muebles. A mí más que el arte me interesa lo que venden en las farmacias, profe. Chaval, una más de esas y te encierro en la biblioteca del instituto hasta que te aprendas la tabla periódica de Qué memoria. miedo da este tío. Profe, ¿y entonces qué pasó? Sigue contándonos el crimen. Y apuñalado y asesinado, Crímenes, el musical. descuartizado. Un podcast de Mara Abad. Crímenes. El muerto del cajón. Acto segundo. ¿Quién era ese tal Pablo Casado? Todo el país está conmocionado con esta misteriosa aparición de un hombre descuartizado y apenas un día después, el 2 de mayo de 1929, los periódicos publican que ya se ha descubierto la identidad de la víctima. Última hora. Lean las nuevas noticias del crimen del descuartizado. Los forenses empiezan por una descripción más apreciativa del hombre asesinado. Dicen que es un varón fino y muy cuidadoso de su persona. Tiene las uñas cuidadísimas y se ve que se hacía la manicura con frecuencia. Todo el día en las chinas poniéndose uñas de gel. Otro detalle que observan los forenses es que la víctima tenía muy buen gusto escogiendo su ropa interior. Los calzoncillos y la camiseta que hay en la caja son de una seda finísima. Por la delicadeza y buen corte de estas prendas, se deduce que el descuartizado era un hombre elegante y de un gusto exquisito. Ay, lo que le gustarían a Pablo Casado, unos pantalones cagaos para enseñar los gallumbos. Los forenses dicen que era un hombre de unos 30 años, alto, fornido y muy velloso. En el semblante, barba negra y cerrada, y posiblemente afeitada. Pero si no han encontrado la cabeza, ¿cómo saben eso? La policía de Barcelona contrasta los datos que le dan los forenses con la lista de personas desaparecidas y pinta que hay un match. Las medidas del cadáver se corresponden exactamente con uno de los desaparecidos. Lo han visto no tanto por su aspecto físico como por sus entrañas y sus partes íntimas. Ese hombre desaparecido, que encaja también con el de la caja, sufrió una enfermedad llamada de forma científica
hidrocele. Los huevos se ponen gordos, pero no duelen. Es exactamente la misma dolencia que ven en el cadáver, y lo saben por las punciones que presenta en sus partes pudendas. En los cojones, vamos. Hay un dato más que ayuda a revelar la identidad. En la ficha del hombre desaparecido dicen que le faltaba un órgano que le extrajeron cuando padeció tuberculosis. Y resulta que al torso encontrado le falta también justamente ese mismo órgano. Con todos estos datos, no hay lugar a dudas de que el asesinado es un señor llamado Pablo Casado. Y ahora todo el mundo quiere saber quién era ese hombre. ¿Cómo era? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué pudo ocurrir para que alguien lo matara de una forma tan vil? Los datos oficinescos dicen que su nombre completo era Pablo Casado de las Navas. Era un comerciante mundano y elegante y vivía en Barcelona desde hacía 4 años. Pero ahí hay poca tela que cortar y los periódicos frenéticos empiezan a buscar datos por todos lados y a preguntar a cualquiera que se cruzó con él en vida. Y de esos comentarios, más o menos acertados, publican todo tipo de siluetas. Una silueta es lo que ahora llamamos perfil. Unos lo describen como un muchacho de maneras finas y ropas primorosas, pulcro en el vestir hasta la exageración. Y los mandatos de la moda, ¡ja!, los seguía tan al dedillo que dejaba de usar sus trajes al momento que el corte ya no se ajustaba al último figurín. Era notorio que cuidaba siempre de ir muy limpio, afeitado a la perfección y perfumado con regusto. ¡Qué buen olor llevaba el pollo! Lucía siempre perfecta manicura en sus manos y alguien dijo que en determinada ocasión llegó incluso a pintarse los labios. Además de perfumado, maquillado. Los periódicos hablan luego de su infancia. Unos dicen que era huérfano de padre y madre y que de chico vivía en Sevilla con un pariente sin la menor armonía. Lo mismo que Melendi en directo. Otros cuentan que vivía con su madre en un hogar roto. Después pasan a su adolescencia y un periódico le dedica este titular. El horterita de provincias llega a Madrid. Toma ya. A los 15 años llegó a la capital y después de un penoso aprendizaje entró a trabajar de viajante en una fábrica de cajas de cartón que se llamaba Casa Ochoa. Pronto se ganó la confianza de sus jefes y lo colocaron en otros puestos donde podía ganar más dinero, pero sabía que como empleado nunca podría alcanzar su independencia ni desarrollar su espíritu emprendedor. Quiero emprender, buscar las sinergias, hacer networking con la entrepierna. Entonces llegó un amigo que lo animó a perseguir sus sueños y sus ambiciones. Un criptobro de la época. El barcelonés Salvador Martorell lo ayudó a madurar sus planes y Pablo Casado dejó el trabajo en Casa Ochoa y marchó a su pueblo natal para vender unas pequeñas propiedades que había heredado de sus padres. En poco tiempo vendió aquellas posesiones que tenían por cuna en la provincia de Jaén y con unos ahorrillos más se fue a Barcelona a buscar prosperidad. Pablo Casado decidió hacerse fabricante de cajas de cartón de lujo. Al instalarse en Barcelona, compró un chalet en el número 55 de la calle Orteu y en la planta baja instaló la fábrica. A fabricar, a facturar, un imperio del cartón que os vais a cagar. Dicen que un año después su empresa vendía montones. Hacía bolsas para dulces y cajas de culebra para pastelerías. Y aquí empiezan las informaciones contradictorias. Unos periódicos dicen que era un hombre de posibles, otros que vivía bastante apurado y a veces tenía que pedir préstamos para poder pagar a sus empleados. Un periódico publica que Pablo Casado tenía un carácter raro y que vivía en compañía de su criado. Aquí hay marru. Que salía por las noches acompañado de algunos amigos y que después volvía tranquilo a su domicilio.
pero que no ofrecía ningún motivo para afearle su conducta o juzgarle con acritud. Otro diario dice lo contrario, que jamás nadie lo vio salir por la noche. Hay una publicación que entrevista al sereno de la calle Orteu y el hombre dice que Pablo Casado tenía una amistad... ¡Cuéntalo ya, por Dios! ¿Acaso demasiado íntima con su criado? No puedo con tanta tensión. Y que los dos eran bastante afeminados. En el Heraldo de Madrid escriben que... Parece ser, según se dice, ambos son invertidos. Y que el criado, Ricardo Fernández Sánchez, Ricardito, lleva una vida... irregular. ¿Cómo se está poniendo la cosa? Otro diario dice que Pablo Casado era un hombre recatado y que nunca se le vio en compañía de mujer alguna. En otro periódico, una señora afirma que todo es mentira, que eso que se cuenta es una leyenda tenebrosa, que Pablo Casado era un señor en extremo varonil. Un macho de pelo en pecho. Que estuvo en relaciones amorosas con su hija Sara Cristelli y que el único motivo para romperlas fue la incompatibilidad de caracteres. También se cuenta que estaba a punto de viajar a Pamplona para contraer matrimonio con una señorita muy acaudalada y así resolver su situación precaria. Los periódicos se están quedando en la gloria contando su historia. Y más, y más, y más, y más rumores, y habladurías, y suposiciones. Pero hay un rumor que puede tener su interés. Soy todo orejas. Uno de los mejores amigos de Pablo Casado cuenta que a principios de diciembre de 1928 entregó varios pedidos importantes y recibió una suma de nada más y nada menos que 30.000 pesetas. 3 días después, Pablo Casado desapareció y ahora cuenta en una entrevista cómo se enteró. El criado de Pablo, que era su hombre de confianza y el encargado de la fábrica, todo en una pieza. Y acudí un día al domicilio de mis hermanos y les anunció que Pablo había desaparecido sin dejar rastro. Esta conducta era inconcebible en Pablo. Y por miedo a que le hubiera ocurrido una desgracia, fuimos a la Jefatura Superior de Policía y al Gobierno Civil de Barcelona. Fuimos con el criado y les dijimos que no había rastro ni de Pablo ni de las 30.000 pesetas. Y hay un dato más que va a poner nombre al primer sospechoso del asesinato. El último día que se supo algo de Pablo Casado fue el domingo 9 de diciembre de 1928. Pablo Casado, animoso, le dijo a su criado: Ricardito, vamos a matar el pato que tenemos encerrado y nos lo comemos a mediodía. A tomar por culo el pato. De primero pato y de segundo te mato. De primero pato y de segundo te mato. Pero, profe, ¿entonces fue el criado? A ver, espera, que las investigaciones llevan su tiempo. Lo que hicieron fue detener a un buen puñado de personas para interrogarlas. Y ahora os voy a contar los interrogatorios más largos y lo que encontraron en las inspecciones oculares. ¿Qué hacían en las inspecciones oculares? ¿Se ponían gafas como las de esa tienda? No, hombre, no. Iban a ver qué había en la casa. Pero esa óptica que ves ahí, Cotet, estaba abierta ya en esa época. ¿Ah, sí? Sí, mucho antes. ¿Esa tienda existía cuando mataron a Pablo Casado? Un fabricante de gafas francés que se llamaba Constantino Cotet vino en 1888 a Barcelona y se quedó tan flipado con la ciudad que en 1902 abrió esta óptica y además lo hizo por todo lo grande. Era la óptica más grande de toda Europa. ¿Y en esa época qué vendían? Pues vendían gafas muy parecidas a las actuales. También vendían monóculos y aparatos de precisión, como los prismáticos y los telescopios. ¿Sabes lo que es un telescopio? ¿Qué vas a ver? ¡Qué locura! Bueno, profe, entonces, ¿fue Ricardito el asesino o no? El extraordinario. Extraordinarium. ¿Seguís grabando?